de pedir que moderaran esta reunión. Les doy la bienvenida a todos, ¿verdad? Y cada uno, y esperemos que, al igual que en las pláticas anteriores, sea de grande bendición para nosotros. Y bueno, veremos quiénes más se van reuniendo. Por ahí agradecemos al hermano Marcos también por el apoyo en la parte técnica. Como ya saben ustedes, hermanos, esta serie de pláticas están organizadas por el Ministerio de Educación del Presbiterio Nacional de Tamaulipas, y el propósito es despertar en nosotros como varones un sentido de urgencia para asumir las responsabilidades a las que somos llamados por el Señor, ¿verdad? Esta es la segunda sesión que tenemos de esta serie, Redimiendo la Hombría, ¿verdad? A cargo de nuestro hermano pastor, el presbítero Josué Díaz Ornelas, a quien tenemos ya aquí con nosotros, y agradecemos por su presencia, ¿verdad? Y por impartir estas conferencias, hermano. Tiene usted la palabra, hermano. Sí, gracias, hermano Víctor. Pues, como siempre, un privilegio poder participar de estos eventos que desde que llegó el pastor Fernando al presbiterio se han venido dando de manera sistemática y que la verdad han sido de mucha edificación todos los temas que hemos estado viendo en estos viernes de edificación que les llamó él desde un inicio. Pues creo que hace justicia al nombre lo que hemos estado aprendiendo, ¿verdad? Ha sido edificante en todos los temas que se han tratado. Y bueno, nuestra oración es que no sea la excepción en esta vez, que todos podamos ser bendecidos a través de esta serie, Redimiendo la Hombría, que como decía nuestro hermano Víctor, va encaminada a que como varones asumamos el rol que Dios diseñó para nosotros desde que nos creó, y de esta manera poder darle honra y ser bendecidos en nuestra vida. Antes de entrar ya en materia, quisiera que oráramos para pedir su dirección. Así que les voy a pedir que inclinen su rostro y que oremos a nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por un viernes más que nos concedes para estar reunidos en tu nombre, Señor, y aprender de tu palabra. Con humildad te pido tu presencia en medio de nosotros, tu dirección, Señor, de tal manera que podamos ser claros, usar palabras sencillas, Señor, que podamos comprender y que podamos asimilar para de esta manera, Señor, por un lado, apercibirnos, aunque creo que ya lo estamos, del problema que es la ausencia de papá en los hogares. Y por el otro y más importante, Señor, que a quienes tú nos has dado la gracia de ser padres y a los que se la vas a dar en el futuro y que ojalá puedan unirse también a esta conferencia, puedan comprender la importancia que tiene su influencia en la vida de sus hijos. Ayúdanos, guíanos, está en medio de nosotros porque fuera de ti no somos nada. En Cristo Jesús te lo pedimos con humildad y te lo agradecemos desde ahora. Amén. Muy bien. La semana pasada vimos cómo nuestro Dios... bueno, permítanme nada más, antes de seguir, déjenme poner la presentación porque luego vamos a andar, o voy a andar yo patinando. Entonces voy a empezar a compartir mi pantalla. Como siempre les digo, ahora yo ya no los voy a ver, pero ustedes no se vayan a dormir. Y pues aquí vamos. Necesito que me digan si ya se ve.
Sí, se ve, pastor. Ok, Sí, perfecto. pastor. Gracias. No, pues. Muy bien, decíamos entonces, la semana pasada vimos cómo Dios, cuando formó al ser humano, diseñó la hombría no como un experimento, sino con pleno conocimiento de sus expectativas y deseos para con su creación. ¿Y cuáles eran las expectativas de Dios al diseñar la hombría? Bueno, dijimos también hace una semana, de acuerdo a Génesis 1 del 26 al 28, que es el resumen de la creación del ser humano, esta expectativa divina era que el hombre portara la imagen de Dios, entendiendo por esto representar a Dios en el entorno limitado del hombre que es la tierra. En esa condición, el hombre dominaría, cuidaría y gobernaría la tierra representando a Dios por órdenes y en los términos de Dios. Y existe un elemento esencial para que esta representación tenga sentido: la relación. Dios diseñó al hombre y a la mujer con la capacidad de relacionarse, porque su intención fue desde un inicio que ambos estuvieran conectados en una relación con Él por la eternidad. Sin relación, ninguno de los otros aspectos de portar su imagen, ni dominar, ni cuidar, ni gobernar, tendrían importancia. Mencionamos también en este mismo orden de ideas que Dios dio la primera mujer al primer hombre para ser su ayuda idónea, para ser también coportadora de la imagen de Dios. Así que ambos lo representan, ambos tienen responsabilidades y ambos se relacionan con Él. Y no solo con Él, sino que se relacionan entre ellos. ¿Cómo es esta relación entre hombre y mujer? Pues es una relación complementaria. La mujer es un reflejo del hombre, lo complementa. La mujer tiene todo en esencia y valor lo que Dios invirtió en el hombre, aunque es diferente en su forma y en su naturaleza. Por eso la relación de Dios, del hombre, o la relación de Dios con el hombre y la mujer es igualitaria, pero cada uno es distinto en la forma en que representa a Dios y vive su responsabilidad hacia Él. Entonces, este es el diseño original. Esta es, decíamos, la marca registrada por Dios sobre la hombría. El hombre representa a Dios sobre la tierra y para una representación digna es indispensable una relación correcta del hombre con Dios. Por desgracia de la humanidad, el pecado entró en el mundo por la deliberada elección de Adán y este diseño original de Dios para la hombría se distorsionó. Y surgieron a lo largo del tiempo las versiones impostoras de la hombría que subsisten hasta hoy, de las que vimos ejemplos extremos la semana pasada, junto con lo más importante, la solución a estas perversiones de la masculinidad. Esta noche vamos a enfocarnos, con la ayuda de Dios que ya pedimos en oración, en una de las causas secundarias más importantes de la distorsión de la hombría. Un problema que traspasa barreras culturales, generacionales, socioeconómicas. Un problema que no discrimina a nadie y que ha alcanzado niveles pandémicos, convirtiéndose en uno de los asuntos más dañinos en cuanto a la identidad de los varones. Este problema es la ausencia de papá en el hogar. Vamos a ver 4 puntos con la ayuda de Dios. La realidad de este problema, los reemplazos que el hombre ha encontrado para el papá ausente, la necesidad
de ser y estar para nuestros hijos. Y por último, ¿cómo podemos empezar a ser buenos papás? Esos son los 4 puntos que vamos a ver en esta noche. Empecemos entonces viendo la triste realidad. Permítanme leer primero solo un fragmento del libro América sin Padres, que el autor Eric Mason cita en su propio libro Hombre Restaurado, que como ya dijimos la semana pasada también, es una fuente importante de estos trabajos que estamos presentando. En el libro América sin Padres se lee así. Pueden seguirlo con su vista aquí en la presentación. Una generación atrás, un chico estadounidense podría esperar razonablemente crecer con su padre. Hoy, un chico estadounidense puede esperar razonablemente no hacerlo. La carencia de padre hoy está alcanzando la paridad con la paternidad y representa un rasgo que define a la niñez americana. Este hecho asombroso se refleja en muchas estadísticas, pero aquí van las 2 más importantes. Esta noche, cerca del 40% de los niños estadounidenses irán a la cama en hogares en los cuales no viven sus papás. La segunda, antes de que alcancen la edad de 18 años, más de la mitad de los niños de esta nación probablemente pasarán una significativa parte de sus vidas alejados de sus papás. La falta de padres es la tendencia demográfica más dañina de esta generación. Nunca antes en este país tantos niños han sido abandonados voluntariamente por sus padres. Nunca antes tantos chicos crecieron sin saber lo que significa tener un papá. La falta de padres es la causa principal del deterioro del bienestar infantil en nuestra sociedad. También es el motor que impulsa nuestros problemas sociales más urgentes, desde el crimen hasta el embarazo adolescente, el abuso sexual infantil y la violencia contra las mujeres. Hasta aquí la cita de este libro escrito por el autor David Blankenhorn, que pareciera reflejar fielmente la situación actual de los hogares, no solo en el país vecino nuestro del norte, sino en casi todos los países. Pareciera reflejar fielmente la situación actual, excepto que no lo hace, porque resulta que este libro fue escrito en 1990, hace 32 años. Entonces, esa realidad que describe el autor no es la realidad actual en los hogares en los Estados Unidos. La tendencia que los asolaba entonces ha aumentado sin medida a tal grado que hoy, como un botón de muestra, podemos mencionar que en la ciudad de Filadelfia, por ejemplo, se estima, asómbrense, yo me asombré cuando leí este dato, se estima que el 90% de los hogares, el 9 de cada 10 hogares, sufre hoy la ausencia de papá. Lo bueno es que eso es en Estados Unidos. Lo bueno que México, de acuerdo a un artículo de la revista Expansión, es un país que conserva los hogares tradicionales porque el 90.5% es de tipo familiar. El 90.5% de los hogares es de tipo familiar, es decir, en donde están presentes mamá y papá. Eso es lo bueno. Lo malo es que este artículo es del 2014.
y registra cifras que difieren de las cifras del INEGI. El INEGI tiene otros datos. Lo malo entonces es que, de acuerdo al INEGI, ya en el año 1990, el mismo año en que se escribió el libro de Blackenhorn, 2.035.000 hogares en México padecían la ausencia de papá, lo que representaba no el 9.5, sino el 13% de los hogares en México. Fíjense, esta revista decía en el 2014 que solamente el 9.5 de los hogares en México padecía la ausencia de papá. Los datos del INEGI decían que desde el 90, el 13% de los hogares en México ya padecía la ausencia de papá. Eso es lo malo. Lo más malo es que para 2020 la cifra de hogares con ausencia de la figura paterna había aumentado a 10 millones, el 30% del total. Lo peor es que también, de acuerdo al INEGI, el ritmo de crecimiento anual de los hogares monoparentales dirigidos por mujeres es del 12% anual. Entonces, podemos esperar que antes que termine esta década, si sigue esta tendencia, la situación en nuestro país se asemeje mucho a la de los hogares actuales en la Unión Americana, y 9 de cada 10 niños vayan a dormir cada noche en un hogar en donde papá simplemente no está. Y lo más peor es que a veces papá no está, aunque esté. Esa es la tristísima realidad de nuestro país. Y tenemos que reflexionar y hacer conciencia de esto, hermanos. Porque tal vez nosotros tuvimos, como miembros de una familia cristiana, la bendición de crecer con nuestros padres. Pero la verdad es que este problema nos afecta cada vez más, incluso en familias de nuestras iglesias, en donde hoy sabemos de personas que no se han hecho cargo de su paternidad. Les ha importado lo que les importa un comino sus hijos y los han dejado a la deriva. Como resultado, tenemos una tremenda pérdida de identidad en la mayoría de los varones hoy. Al final, y como sucede siempre, en un intento de subsanar esta carencia, todos estos hombres abandonados por sus padres han encontrado un reemplazo o un sustituto para esta figura tan vital. Lo que nos lleva al punto número 2, los reemplazos de papá. Dios, dijimos, fue intencional en su diseño original del ser humano. En su diseño de su cuerpo, de sus emociones, de su desarrollo. Todo lo que Él diseñó originalmente para nuestras vidas era esencial. Obviamente, cuando alguna pieza de su diseño falta, el hombre busca un reemplazo. Desgraciadamente, y debido a nuestra condición como criaturas caídas, la inmensa mayoría de las veces, estos reemplazos son malos. Y es una tendencia en nosotros. No queremos lo que Dios nos ha dado y buscamos cambiarlo por algo que aparentemente es más conveniente, pero que nunca podrá suplir lo que Él ya ha provisto. Cualquier cosa que probemos y usemos como reemplazo de la intención original de Dios será disfuncional en mayor o menor medida y solo nos va a causar problemas.
Nos sucede entonces lo que la Biblia enseña o sanciona o registra en Jeremías 2, del 11 al 13. Alguien que lo lea, por favor. Jeremías 2, del 11 al 13. Pueden leerlo aquí de la presentación. Uno a la vez. No me digan que ya se durmieron, ya se fueron todos o ya me fui yo. Voy a ver si alcanzo a leer, hermano. Sí, está bien, hermano Edgar. Dice la palabra de Dios: ¿alguna vez una nación ha cambiado sus dioses por otros, aun cuando no son dioses en absoluto? Sin embargo, mi pueblo ha cambiado a su glorioso Dios por ídolos inútiles. Los cielos están espantados ante semejante cosa y retroceden horrorizados y consternados, dice el Señor, pues es mi pueblo, pues mi pueblo ha cometido dos maldades. Me ha abandonado a mí, la fuente de agua viva, y ha cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. Amén. Gracias, hermano. Gracias, hermano Edgar. ¿Ven? Eso nos ha pasado. Cuando buscamos un reemplazo para subsanar la ausencia en el diseño original de Dios, el reemplazo va a ser como una cisterna rota que jamás puede retener el agua. A falta de una figura paterna en el hogar, los varones han tratado de encontrar su identidad en lugares y personajes tan variados como nocivos. ¿Como cuáles? Bueno, los artistas, para empezar. Déjenme decirles como ejemplo, el auge del rap y de la cultura hip hop ha puesto en el escaparate a cantantes que parecieran tener un común denominador. Crecieron sin padre. Y nuestros jóvenes son tan influenciables que al escuchar a algún famoso como el rapero 50 cents, que quiere decir 50 centavos, y que es lo que pagaría yo sinceramente por un disco suyo, pero bueno, así se llama 50 cents. Este caballero en una entrevista dijo que no hubiera tenido el éxito del que goza si su padre hubiera estado presente. Así que para él fue mejor que su padre lo abandonara al que su padre estuviera presente en su vida. Entonces, cuando nuestros jóvenes oyen eso, con lo influenciables que son, lo ven a él como un modelo a seguir. Después de todo, crecer en la calle y sin un padre, al final de cuentas paga, y paga bien. Al menos eso es lo que nuestros jóvenes creen. Ese es uno de los reemplazos. Luego está el surgimiento de la crianza de niños, por parejas de la comunidad LGBT. Este movimiento inició como un deseo de reconocimiento oficial a su deseo de formar una familia. Después avanzó de ser solo un deseo a ser un movimiento que intentaba redefinir la familia atendiendo no a la manera natural, sino a la forma en que cada quien le pareciera bien. Y fueron avanzando con las influencias y con la importancia que tienen figuras prominentes en los medios de comunicación que pertenecen a esta comunidad, hasta llegar a como estamos ahora, en donde también como un botón de muestra podemos mencionar el plan de estudios para el próximo año de la Secretaría de Educación. Ahí en ese plan de estudios, y esto me lo acaba de compartir ayer mi nuera, dice ahí, cito textualmente, que los maestros
deben reconocer que existen todo tipo de familias, desde las tradicionales hasta las de padres del mismo sexo. Entonces, como lo mencionó el hermano Samuel Castillo, el secretario de nuestro presbiterio, en una de las pláticas informales que tuvimos ahora que estuvimos en Villahermosa, la normalización del estilo de vida LGBT pasó de ser una conspiración a ser un adoctrinamiento hasta llegar a ser ahora una imposición. Pero desde una perspectiva bíblica, estos esfuerzos no están encaminados a la normalización del concepto de la familia, sino por el contrario, están encaminados al genocidio de la familia, al genocidio de la procreación y de los géneros. Así que mientras el estilo LGBT avanza, empuja a la paternidad diseñada por Dios a los límites de su desintegración. Y por último, en estos reemplazos de la figura paterna, lo más común en la búsqueda de identidad por parte de los varones es lo que los niños, los adolescentes y jóvenes pertenecientes a hogares en donde no está papá ven todos los días, en la televisión, en las redes sociales y en la calle. Porque miren, la necesidad del sustento diario hace que sus mamás tampoco estén presentes porque se encuentran trabajando. Y entonces, la mayor parte del tiempo no hay supervisión para ellos. Y las imágenes de masculinidad a las que son expuestos son las distorsiones que veíamos la semana pasada. Desde el hombre tóxico que abusa, que acosa, que es incluso criminal, hasta el hombre andrógeno que se depila, se maquilla y tiene incluso costumbres femeninas más extremas. Entonces, a su propia manera, cada una de estas situaciones es un esfuerzo por llenar el vacío que dejan los padres ausentes. Pero en cada caso, los reemplazos quedan dramáticamente lejos de lo pensado originalmente por Dios. Creo que entonces es más que evidente el tercer punto que vamos a tratar. La necesidad de ser y estar para nuestros hijos. Si Dios diseñó la paternidad como parte fundamental para el desarrollo de la identidad del ser humano, entonces los papás necesitamos estar presentes en la vida de nuestros hijos, física y activamente. En uno de los artículos que leí en la preparación de este trabajo, para la preparación de este trabajo, su autor menciona un experimento que hace más que evidente el estado de la paternidad en nuestros días. Déjenme se los platico rápidamente. Un ministerio carcelario de una de las iglesias decidió proveer tarjetas de felicitación para los internos de un penal con motivo del Día de las Madres. La respuesta fue abrumadora y casi de inmediato las tarjetas se acabaron. Debido al éxito del evento, el grupo decidió hacer lo mismo, pero ahora para el Día del Padre. Solo que esta vez se quedaron prácticamente con todas las tarjetas. La ausencia de los hombres en la vida de sus hijos es un arma de dos filos que está atacando la identidad de las futuras generaciones. ¿Por qué digo que de dos filos? Porque por una parte se hace evidente que las probabilidades de convertirse en criminal aumentan por la ausencia de papá. Estamos viendo todos estos internos que no se interesaron porque les regalaron una tarjeta para ellos a su vez regalársela a su papá, pues es porque no tienen la influencia de su papá. Su papá no estuvo presente en su vida. Por eso digo que
las probabilidades, es evidente que las probabilidades de convertirse en criminal aumentan por la ausencia de papá. Eso es por un lado. Y por otro lado, como sociedad, nos estamos deslizando cada vez más al extremo del mal entendido feminismo que ataca sistemáticamente la masculinidad. Entonces, sí podemos ver el daño, hermanos. Por un lado, los papás no están. Y por el otro, la sociedad cada vez más intenta decir que los papás no son necesarios. Y en medio de todo esto están los varones que se encaminan a ser los siguientes papás en medio de la confusión y de la degradación de este ministerio. Y lo que están tratando es de entender lo que significa ser papá. Los padres, hablo de los papás, hermanos, tienen una influencia increíble, tanto de manera indirecta o directa como indirecta. Porque los niños fueron creados por Dios para responder a la influencia de su papá. Cualquiera de nosotros, hermanos, podemos no causar ningún tipo de influencia ni en nuestro entorno social, ni en nuestro entorno laboral. Podemos ser unos Gutierritos, podemos ser una persona X en nuestro entorno social. Pero el día en que por gracia de Dios nos convertimos en papás, todo cambia. Porque nuestros hijos ni saben ni les importa qué tan influyentes somos o no somos fuera del hogar. Porque en lo que a ellos concierne, su papá es el hombre más importante del mundo. Y esto, hermanos, es cierto. Igual si nos importa o no, igual si estamos presentes o no. La importancia que tenemos como papás para nuestros hijos es fundamental. Permítanme, por favor, y les ofrezco una disculpa de antemano, hablar en primera persona. Yo no tenía ni idea de la influencia de mi papá en mi vida hasta que me convertí en papá. En ese momento y a partir de entonces comencé a ver cómo la presencia de mi padre en mi vida me formó. A una hora, cuando mi papá ya se fue a la presencia de Dios, a una hora, cuando además de papá soy abuelo, su influencia es inevitable. Y esto es muy importante para que lo sepan los papás jóvenes o no tan jóvenes o los futuros papás. Sus hijos van a aprender de ustedes y van a aprender no solo lo que les enseñen intencionalmente, sino también y sobre todo aprenderán mucho de las cosas que ustedes no tienen ni idea que les están enseñando. ¿Qué cosas? Cosas como sus maneras, su sentido del humor, tengan o no tengan sentido del humor, su temperamento, sus hábitos, eso por nombrar solo algunas. Incluso su presencia o su ausencia es tremendamente influyente. La misma Biblia hace eco de esta verdad en Proverbios 23-26. Estos son preceptos y amonestaciones de un padre a su hijo. Y ahí leemos en Proverbios 23-26, oh hijo mío, dame tu corazón, que tus ojos se deleiten en seguir mis caminos. Entonces, en este texto está implícito que nuestros hijos nos están observando. Y como nuestros hijos nos están viendo para buscar aprender de nosotros, tenemos que ver por qué caminos andamos. Tenemos que ver cómo nos comportamos. Ahora, todos los padres sabemos que no estamos a la altura de la tarea que nos ha sido asignada por Dios. Hay más cosas en nosotros que quisiéramos que nuestros hijos ignoraran o evitaran que las que quisiéramos que aprendieran.
pero sabemos que eso no va a suceder. Nuestros hijos aprenden de nosotros y aprenden más fácil las cosas malas que las buenas. Y por lo mismo, nuestra única esperanza es la gracia. Dependemos en primera y última instancia de que nuestro Señor maximice la influencia positiva de nosotros en nuestros hijos y minimice la negativa. Nuestra oración eso debería ser: Señor, dales mi fe y quítale mis fallas. Como sea, sabemos que nuestra influencia negativa es real, empezando con la naturaleza pecaminosa que desheredamos hasta los pecados que modelamos para ellos. Así que nuestra única esperanza es el evangelio. Lo que nuestros hijos realmente necesitan no proviene de nosotros. Lo que ellos necesitan verdaderamente es que Dios los redima por su gracia y los rescate de nuestra influencia negativa en ellos. Por lo mismo, lo mejor que podemos hacer es influenciarlos, dirigiéndolos no hacia nosotros como modelo, sino hacia el único que puede salvarlos, nuestro Señor Cristo Jesús. Y una cosa más, necesitamos apurarnos, porque el tiempo pasa mucho más rápido de lo que creemos. Eso nos lleva al cuarto y final punto. ¿Cómo podemos empezar a ser buenos papás? La paternidad, de acuerdo al diseño de Dios, requiere más que consejos y técnicas. La paternidad, de acuerdo al diseño de Dios, requiere y empieza por conocer a Dios. No me refiero a conocerlo en un sentido académico. Me refiero a conocerlo en un sentido relacional, de una manera que nos permita reflejar a nuestro Padre Celestial a nuestros hijos, mediante el amor, el cuidado, la disciplina. La paternidad de Dios establece las bases para la paternidad humana, y hay dos pasajes en la Escritura que son claves para nosotros si queremos entender la paternidad de Dios como modelo para nuestra propia paternidad. El primero nos habla del origen de la familia y está en Efesios 3, 14 y 15. Ahí dice el apóstol Pablo: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Aquí las palabras claves son padre y familia. En su oración, el apóstol nos muestra que la paternidad de Dios, o nos muestra que la paternidad, o en nuestra paternidad, Dios es nuestro arquetipo, es nuestro modelo, es decir, Dios es el modelo para la paternidad humana. Dios es el origen de cada familia que existe. Y cuando nosotros procreamos, podemos experimentar espiritualmente lo que significa dar vida. Así que la misma noción de la paternidad está fundamentada en Dios y en lo que Él es como creador. Él es el Padre de quien toma su nombre toda familia que hay en los cielos y en la tierra. Entonces, para resumir y para dejar claro este punto, el modelo para nuestra paternidad es la paternidad de Dios, empezando porque Dios nos creó y todas las familias proceden de Dios. Y a nuestro nivel, y guardadas todas las distancias, nosotros también podemos experimentar cuando nos convertimos en padres,
con muchas limitaciones, repito, y sobre todo en el sentido espiritual, lo que significa dar vida. En ese sentido, nuestra paternidad empieza siendo modelada por la paternidad de Dios, así como Él nos creó y así como en Él toda familia que hay toma su nombre, así nosotros también. Cuando procreamos, sabemos lo que significa en un sentido espiritual dar vida a alguien. En el segundo pasaje, vemos cómo podemos identificarnos con Dios en un nivel más profundo, porque podemos experimentar no solo la procreación, sino también ser sustentadores, proveedores y protectores para nuestros hijos, de igual manera que Dios es sustentador, proveedor y protector nuestro. Este pasaje es Hebreos 12, del 7 al 9. Ahí dice el autor: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? En este pasaje, el autor de Hebreos nos muestra que Dios, en su amor de Padre por nosotros los creyentes, nos disciplina. Dios nos disciplina de la manera en que lo hace porque le importamos mucho, porque tiene mucho cuidado de nosotros. Eso es lo primero que dice el autor. Y luego compara esa disciplina con la que un padre terrenal aplica a sus propios hijos también por amor. Y cuando lo hace, siendo un buen padre que se ocupa de sus hijos, lo hace siguiendo el ejemplo de Dios. Entonces, hay una afinidad entre la paternidad de Dios y nuestra propia paternidad. Y es que cuando la asumimos de manera correcta, cuidando y disciplinando a nuestros hijos, lo hacemos siguiendo el mismo ejemplo de Dios como Padre nuestro. La paternidad, entonces, cuando fluye de nuestro reflejo de la paternidad de Dios, no es un asunto de esfuerzo, no es un asunto de metodología, es más bien un asunto de reflejar hacia nuestros hijos el amor que Dios nos da, su cuidado, su disciplina. Así que hay al menos 3 formas en las que debemos ejercer la paternidad si lo queremos hacer del modo que Dios lo hace. La primera manera es la presencia. Para ser padres, primero necesitamos estar. Toda la historia bíblica está ligada a la presencia de Dios en medio de sus hijos. Dios nos creó para estar en su presencia y disfrutar de ella. Después de la caída, los seres humanos fuimos expulsados de esta presencia. Pero mediante la redención de Cristo, fuimos reconciliados con Él y restaurados para regresar a vivir en esta gloriosa presencia. Es el modelo de Dios hacia nosotros. De la misma manera, los padres procreamos hijos que crecen en nuestra presencia. Al principio, son totalmente dependientes de nosotros. Y aunque en el transcurrir del tiempo la necesidad de estar presentes en la vida de nuestros hijos cambia, nunca deja de ser importante, sobre todo para dar instrucción, para dar guía. Ya vimos las devastadoras consecuencias de la ausencia de papá, desde buscar reemplazos nocivos hasta sufrir las consecuencias de esos reemplazos, que van desde una pérdida de identidad
hasta una vida problemática e incluso criminal. Fíjense, aun cuando nuestros hijos son maduros, nuestra presencia o nuestra ausencia los sigue afectando, ya sea mediante las influencias que ya también comentamos, como en una relación que se perpetúa de manera vitalicia, o un vacío que también permanece toda su vida. Esa es la importancia de la presencia de nosotros en la vida de nuestros hijos. Cuando estamos presentes en su vida, en la etapa en que nos necesitan más, en su etapa formativa luego y después aún cuando ellos se van de casa, nuestra relación perdura hasta que Dios nos llama a su presencia. Y muchos años después ellos seguirán recordándonos como padres suyos por el amor que les dimos. Pero también, si no estuvimos presentes, ese vacío que creamos en su corazón también los va a afectar toda su vida, toda su vida. La segunda manera en que debemos ejercer nuestra paternidad es a través de la afirmación. Las primeras palabras registradas en los evangelios que el Padre habló con respecto a su Hijo fueron palabras de afirmación. Cuando el Señor Jesús salió del río después de que Juan el Bautista lo bautizó, leemos en Marcos 1:11, y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Nuestra visión de la paternidad, entonces, no debe limitarse a disciplinar a nuestros hijos, sino necesitamos ir más allá. Hay que animarlos, hay que reafirmarlos en su seguridad. Hermanos, es increíble la diferencia que hace en un hijo la aprobación de su papá. Como hijos buscamos la aprobación de su papá. Nuestros hijos en su papel de hijos buscan nuestra aprobación y es importantísima para ellos. Y por lo mismo, siguiendo el ejemplo de nuestro Padre Celestial en su trato con nuestro Redentor, necesitamos continuamente hacerles sentir que son amados, valorar sus logros, por simple que pensemos que sean. Y finalmente, en un punto más fino de la afirmación, la paternidad al modo de Dios significa deleitarnos en nuestros hijos. En un consejo que el pastor John Piper da a los padres, dice que el tono dominante en la relación padre e hijo debe ser uno de deleite en ellos. Es decir, ya vimos en el aspecto de la afirmación que necesitamos hacerlos sentir valorados, admirados, ¿sí? Pero también necesitamos que ellos sepan que los disfrutamos, que el tiempo que pasamos con ellos es precioso para nosotros. Necesitamos hacérselo saber, que no son solo objetos de instrucción y de corrección, que no son alguien a quien tenemos la obligación de adiestrar para la vida y lo vamos a hacer a fuerza y lo vamos a hacer de mala gana. Porque entonces lo que vamos a proyectar, lo que ellos van a percibir, es que solo queremos no tener problemas con ellos cuando crezcan. Buscamos nuestra comodidad, no el bien de ellos. Nuestro Señor Jesús recibió a los niños con los brazos abiertos. Él fue en contra de la cultura de su tiempo, en donde los niños, al igual que las mujeres, no tenían ningún valor. Sin embargo, Él se los dio. Él los puso como ejemplo de quien va a ser el principal en el reino de los cielos. Entonces, al tomar como ejemplo de nuestra paternidad, la paternidad de Dios hacia nosotros, debemos nosotros entonces imitarlo.
nada es más importante en la paternidad que tener una relación correcta de hijos con Dios como nuestro Padre. Porque en esa medida será la medida en que nosotros reflejemos el amor, el cuidado y la provisión de Dios hacia nuestros hijos. Si no tenemos una buena relación con Dios, es muy difícil que vayamos a tener una buena relación con nuestros hijos. Cuando reflejamos al que está presente, al que afirma y al que se deleita en su paternidad, aprendemos a realizarnos como padres y a disfrutar el asombroso llamado a ser un buen padre terrenal a semejanza de nuestro perfecto Padre Celestial. Por último, hermanos, si tuvimos la bendición de tener un buen Padre terrenal, demos gracias a Dios y sigamos su ejemplo, siendo lo mejor padres que podamos ser para nuestros hijos. Si tuvimos una mala experiencia o no tuvimos ninguna otra que la ausencia de nuestro papá, igual, demos gracias a Dios que nos ha traído hasta aquí con su sustento, con su cuidado y con su amor de padre. Y al darnos la oportunidad ahora de ser padres, rompamos esa cadena. Reflejemos hacia nuestros hijos el amor que los formará y los afectará para bien a la hora que les toque su turno para ser papás. Les aseguro que no habrá nada más gratificante que eso. Que Dios nos ayude a lograrlo. Esa es la plática de esta noche, hermanos. Eso es lo que tengo yo para compartirles. Así que, pues ahora restaría, si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, pues que lo pudiera hacer. Hermano Víctor, le cedo la palabra. Gracias, hermano. Muy bien, como acaba de decir nuestro hermano, es el momento para tener una dinámica de preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta, puede levantar la mano y se le da la palabra. Abra su micrófono, por favor, hermano Juan, y puede hacer su pregunta. Buenas noches, hermanos. Buenas Hoy tengo el noches. privilegio, Buenas noches. gracias. Hoy tengo el privilegio de estar en casa. También la semana pasada pude escuchar el mensaje. Y ahorita tengo el privilegio porque estamos en campo de verano y hoy no tuvimos reunión allá en la congregación. Entonces es un privilegio. Hermanos, ¿cuánta razón dice la Escritura, verdad, con respecto a Juan el Bautista? Dice la Escritura que que vendrá, ¿verdad?, con un corazón para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos, ¿verdad? Para que haya esa comprensión y esa unidad. Entonces, es muy amplio, ¿verdad? Y muy comprendible este mensaje, hermano, que estamos viviendo hoy en estos tiempos. La ausencia de Dios en las familias disfuncionales. La mayoría, ¿verdad?, de los niños que están asistiendo al campo de verano son niños, ¿verdad?, sin papá o que están viviendo, ¿verdad?, con alguien, ¿verdad?, que no son sus papás o que no son sus mamás, sus padrastros. Les decíamos, ¿verdad?, que mañana es la clausura y queríamos ver a sus papás, a sus mamás, y algunos niños decían, no, pues va a ser muy difícil.
Es muy difícil porque no están viviendo con papá o no están viviendo con mamá, o mamá, ¿verdad? Se va al trabajo y ellos están solitos. Hay un desorden tremendo, hermanos. Y esto, ¿verdad? Pues nos da un gran reto, ¿verdad? Para con nuestros hijos y para con los que nos rodean. Pero es muy interesante, ¿verdad? Este tema, ¿verdad? Y muy edificante y muy actual para reforzar nuestra vida, ¿verdad? Como abuelos, como padres, ¿verdad? Para nuestros hijos y para todos nuestros descendientes. Que Dios les bendiga en gran manera, hermanos, y me da un placer, ¿verdad? Saludarles y verles y escuchar estos bonitos mensajes. Que Dios les bendiga. Gracias. Sí, gracias, hermano Juan. ¿Alguien que tenga una pregunta, hermanos? Nuestro hermano Mauricio del Colegio Alborada parece que levantó su Sí, mano. buenas noches, hermanos. Desde aquí, desde el templo de la congregación, me está tocando ahorita llegar. Hay un ministerio por ahí que está otorgando algunos víveres para personas con problemas económicos y aquí a la congregación. Y entonces, unos hermanos que recogen esto, pues ahora lo están trayendo y me tocó estar aquí. Y básicamente, saludarlos a todos. Josué, felicidades por la exposición. Creo que una cosa bien importante que dijiste es que la presencia del Padre en la casa es fundamental. Y yo me acuerdo mucho de don Pablo Díaz Jacinto, que tenía un liderazgo enorme. Fue un hombre que supo influenciar en su familia, y eso es un buen ejemplo. Creo que es importante para los papás que reconozcamos que el tiempo y que le demos a nuestros hijos es fundamental. Ahora, lo que siempre hemos dicho, las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Y tienen que cumplir las cosas. Y yo me acuerdo cuando te has de acordar, Josué, que tu papá decía, bueno, y a tal hora nos vamos al templo, y vámonos al templo, y el que no se queda. Y eso es una lección importante de disciplina y de amor al Señor. Entonces, creo que sí es fundamental eso, y ojalá que nosotros como padres, algunos, pues, no lo vamos a poder hacer con nuestros hijos porque ya son grandes y quizás pues nos toca con nuestros sobrinos, nietos, etcétera, ¿no? Pero los jóvenes deben de cumplir mucho esa actividad, sobre todo porque estos niños van a ser los hombres del mañana, los hombres ya del presente que necesitamos que tengan ese liderazgo de los padres, ¿no? Y recordemos que el sacerdocio del padre de la casa, pues es fundamental. Que Dios los bendiga. Agradezco a los hermanos que se preocupan por este tipo de conferencias, que ojalá estuvieran más hermanos, ojalá estuviéramos más para escuchar y poder aprender más de la palabra de Dios, lo que dice hacia nuestras vidas. Josué, felicidades, Dios los bendiga. Gracias, Mauricio. Un abrazo para ti y para Silvia también. Muy bien, creo que había una manita por ahí hace rato más. Bueno, parece que ya no hay Sí. nuevas preguntas. Hermanos, antes de concluir, quisiera recordarles que en el chat de esta sesión se encuentra el enlace para poder ver a los que no pudieron quizá verla completa, esta conferencia. La sesión se grabó. Y bueno, también, si recuerdan, el pastor Fernando nos comentó que iba a estar proporcionándonos algo de bibliografía de lo que pudiéramos leer respecto a estos temas. Y por ahí tenemos como recomendación 4 libros que quiero comentarles ahorita, a ver si un poco más tarde nuestro hermano Marcos nos ayuda a digitalmente darnos esta información.
Los títulos de estos libros son El esposo ejemplar, del doctor Stuart Scott, El trabajo centrado en el evangelio, ese es otro, de Tim Charter. El siguiente, Dios, tú y tu trabajo, de Ian Coffey, así muy parecido a café. Y finalmente, otra de las sugerencias es Trabajo y redención, el autor es Tom Nelson. Entonces pienso que es lectura que nos puede ayudar mucho, ¿verdad?, a reforzar todos estos temas y a ayudar en esta edificación. Quiero agradecer nuevamente a cada uno de los presentes, hermanos, y animarlos a que sigamos participando en estas conferencias. Agradezco a nuestro hermano pastor Josué Díaz Ornelas por su apoyo y estas conferencias tan importantes. Y bueno, pues sin nada más que decir, pues les agradecemos a todos su presencia y seguimos viéndonos por esta misma vía, ¿verdad? Si es la voluntad del Señor. Sí. Muchas gracias, hermanos, por su presencia y que Dios nos bendiga a todos, que nos ayude a estar presentes en el templo el domingo para seguir agradeciéndole a Dios sus bendiciones y para seguir aprendiendo de Él a través de su palabra. Un abrazo a todos y pues vamos a despedirnos en oración. No quisiera que nos despidiéramos sin antes orar. Voy a pedirle a mi hermano Víctor que por favor él nos despida en oración. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Oremos, hermano. Señor, te damos gracias una vez más por la vida, Señor, que nos has dado, por la salud, por todas las bendiciones que recibimos de tu mano, Señor. Gracias por tu fidelidad. Gracias por esa paternidad, Señor, que tú has tenido para con nosotros. Señor, por ese gran ejemplo que nosotros ahora debemos de tomar como modelo, Señor, hacia nuestros hijos. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos presentes, por la participación de mi hermano Josué y por la participación y presencia de cada uno de mis hermanos, Señor, allá, cada quien en sus hogares. Te suplicamos, Señor, que tú sigas con nosotros, que nos ayudes a poner en práctica estas enseñanzas y que se vean reflejadas en nuestros hogares, Señor, y en la crianza de nuestros hijos. Te pedimos todo, Señor, y te lo agradecemos en el dulce nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Buenas noches. Dios bendiga a Hasta todos. luego.